Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más a la temporada 1, capítulo 7. En esta ocasión estaremos conversando con Verónica Murguía sobre el oficio de escribir fantasía. Empecemos. Verónica Murguía nació en el Distrito Federal en 1960. Cursó estudios incompletos de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tuvo la suerte de ser alumna de Eduardo Blanquel, Antonio Rubial y Vera Yamouni Tarbush. También estudió artes visuales en la NAP de Xochimilco. En 1990, con el libro de cuentos Historia de Tate el Mago, obtuvo el premio Juan de la Cabada para literatura infantil y juvenil, pero tuvieron que pasar 7 años más para que publicara su primera novela, titulada Aulilla. En esta novela intentó recrear el ambiente de las Mil y una noches y buscar en el enorme vocabulario castellano los ecos del árabe. De forma secreta, es decir, como una estrategia para orientarse que no es evidente para el lector, la estructuró en forma de Cásida, el poema clásico del desierto. Esa novela se ha traducido al portugués y al alemán. En Alemania fue finalista del concurso literario Rattenfänger, que se otorga cada 2 años al mejor libro juvenil con tema medieval publicado en Alemania. También fue elegido por una asociación juvenil de lectores en Viena y tiene una edición de bolsillo en el proyecto editorial Deutscher Taschenbuch Verlag. También fue libro del año por el Banco del Libro de Venezuela en 2005. En 2004 trabajó en un proyecto que se derivó naturalmente de Aulilla y del profundo malestar que le provocó la guerra de Irak y que consistió en redactar versiones para niños de 6 cuentos de las Mil y una noches. Estos 6 libros fueron ilustrados por Miquel Valverde y, desgraciadamente, no se distribuyen en México. Su segunda novela, El fuego verde, también fue traducida al alemán y aborda la creación de libros y el trabajo del copista en la Edad Media. Tiene una parte histórica y otra de fantasía que viene de las mitologías celtas y del poema goetiano El rey de los alisos. Después de la experiencia de escribir estas novelas, se dio la tarea de escribir un libro de cuentos con el lenguaje más trabajado y siguiendo el método de Marcel Chop, es decir, suponer la psicología de los personajes históricos sin modificar los hechos de sus vidas, o dar voz a quien no la tiene en las versiones más conocidas. Por ejemplo, en su versión de la mujer de Lot, es ella quien habla, pero introdujo sin variaciones los textos bíblicos sobre la destrucción de Sodoma. El resultado fue un libro muy breve titulado El ángel de Nicolás, que tiene una edición chilena y otra italiana. En Italia, en 2014, el libro fue premiado con el sello Alba de Oro a la excelencia literaria. Siguió con una novela infantil, Ladridos y conjuros. La novela lleva 9 reimpresiones. Luego se dedicó a escribir varios libros para primeros lectores, mientras componía una novela titulada Loba. Con esa novela obtuvo el premio Gran Angular en 2013 en España. En 2014 apareció en Colombia y en Argentina y tiene una edición mexicana. De forma paralela, ha redactado ensayos y artículos, traducido 6 libros del inglés, entre los que se encuentran 2 libros del ensayista mexicano Francisco González Cruz. Dado clase 11 años en la SOGEM, impartido cursos, ilustrado libros propios y ajenos, coordinado antologías y desde 1999 mantiene una columna quincenal en el suplemento cultural de La Jornada. Gracias por estar hoy aquí con nosotras, de verdad, como te agradecemos de todo corazón, no te imaginas la felicidad que tenemos como de conocerte, de poder hablar contigo, ¿verdad? Como que en nuestro interior estamos saltando de la alegría. Tus libros nos han encantado, entonces como que tener la oportunidad de hablar contigo es increíble para nosotras dos. Muchísimas gracias, igualmente. Entonces, gracias por aceptar esa invitación hoy. Y pues queremos empezar preguntándote por tu historia con la fantasía y con la literatura fantástica, ¿no? Como cómo se fue dando esa relación a medida que ibas creciendo. Pues empezó muy temprano, pero no en el orden tradicional. Cuando yo era una niña muy enfermiza y tendía a ser realmente muy mala para los deportes, y usaba botas ortopédicas y una serie de cosas. Y tenía cerca un librero y los adultos de mi casa estaban muy ocupados, mis papás eran muy jóvenes y no supervisaban mucho mis lecturas. Entonces, mi abuela me acompañó a leer la Biblia cuando yo estaba muy chiquita. Pues fue una lectura muy difícil,
porque pues la Biblia es un libro muy alarmante, pasan cosas tremendas y entonces mi abuela las trataba de censurar, pero pues es difícil censurarle a un niño los libros cuando ya los tiene en la mano, entonces pues ella ponía la Biblia fuera de mi alcance para luego tratar de leer cosas o leer algunos fragmentos que fueran los más aptos para mí o comprar algunas vidas de santos que no fueran muy sangrientas o que el martirio no fuera muy horrible o eso, pero pues no se pudo, ¿no? Yo ya había quedado aparte muy intrigada por los libros, luego alguien olvidó por ahí un diccionario de mitología general y me sumergí por completo y luego alguien más dejó un Orlando Furioso de Ariosto y un libro de las Cruzadas. Y yo leí por una parte el libro de las Cruzadas, por otra parte el libro de Ariosto y los junté, para mí todo era posible. El viaje de Angélica de Medoro se confundía con Godofredo de Bouillon. Yo para mí todo me hice muchas bolas, pero por supuesto fue un estímulo tal vez a veces demasiado fuerte. Yo me convertí en una niña un poco nerviosa porque me la pasaba leyendo historia en libros que no eran para mi edad y había muchas ideas que por supuesto yo no comprendía, ¿no? Por ejemplo, la idea del amor sexual evidentemente yo no la entendía y yo le preguntaba a mis papás qué es yacer. Y ellos me decían naturalmente acostarse con alguien. Yo decía, pues sí, yo me acuesto con mi hermana, con mi hermano, no pasa nada de lo que pasa. Me acuesto con el gato, me acuesto con mis papás. O sea, por supuesto yo entendía acostarse como dormir nada más, ¿no? Lo cual también me llevaba a muchas confusiones, pero todas las arreglan los niños solitos. O sea, ellos hacen sus propias versiones. Y seguí leyendo y leyendo y leyendo. Y las lecturas se fueron haciendo más complicadas. Yo me convertí en una persona totalmente literaria, aunque con calificaciones muy mediocres, porque pues estaba leyendo. O sea, yo desgraciadamente no entendí que tenía que estudiar. Entonces fui un dolor de cabeza para mis padres y para mis maestros, porque a mí lo que me interesaba era leer lo que yo quisiera, no leer lo que estaba prescrito, aunque me gustaba mucho geografía, historia, me gustaban casi todas las materias, menos matemáticas y las cosas que tuvieran que ver muy cerca con las matemáticas, ¿no? A mí el álgebra me hizo sufrir mucho, la pasé muy mal con esas materias, pero me gustaba la biología, a mí me interesa todo. Entonces, lo que pasó es que fue al revés, cuando yo ya entré a la universidad, que entré a estudiar historia directamente porque a mí lo que me interesaba es la historia medieval europea, alguien me puso en las manos El Señor de los Anillos. Y entonces la vida me cambió por completo porque yo dije, yo quiero hacer eso. Eso es lo que a mí me interesa hacer. Yo quiero hacer esto más que otra cosa. Y empecé a leer las cantidades más inimaginables de literatura infantil, porque nunca había leído literatura infantil. O sea, yo empecé al revés, pero yo no me había dado cuenta hasta qué punto me hacía falta. Y es muy fácil comprobar hasta qué punto me hace falta porque he escrito una docena de libros para niños, en los que entro, ¿cómo les diré? Yo escribo lo que yo hubiera querido leer en esa época y que no leí, ¿no? Y escribir libros para niños me da una alegría enorme. Ahora, Loba es un homenaje a Tolkien. Loba es lo que es mi respuesta a haber leído El Señor de los Anillos, porque es una épica pacifista. Hay espadas, hay muerte, hay todo eso, pero somos seres humanos y aparte para ella lo principal es no matar. Pero ella cae en el engaño de la épica, que es un engaño que ha durado lo que la humanidad, o sea, nosotros leemos la Ilíada, que es la piedra fundacional sobre la que está fundada y erigida el gran edificio, la enorme arquitectura de la literatura occidental, y es una historia durísima, llena de muerte y dolor, y del dolor de las mujeres, y ya eso ya no se ve durante el poema, pero va a venir la muerte de los niños. Entonces, cuando yo leía Tolkien, descubrí que había una reacción del siglo XX, una reacción contemporánea mía a la Segunda Guerra Mundial que estaba ahí en El Señor de los Anillos. O sea que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya la épica no puede tener el mismo prestigio que antes. Y él peleó en la Primera Guerra Mundial y su hijo peleó en la Segunda Guerra Mundial.
Y su gran amor, que era la literatura nórdica y todo, se usó de una manera horrible en la Segunda Guerra Mundial por los nazis como parte de su propaganda. Entonces, él lo que hizo fue contestar con El Señor de los Anillos, que es la respuesta más bonita que se me puede ocurrir. Luego leí a Ursula Le Guin, que yo creo que es una influencia muy fuerte en mí. Y como se puede ver en El Fuego Verde y todo, pues todo eso también se combina con mis propias aficiones, como Beowulf, y en el caso de Loba con el romancero en español. Entonces, esa fue mi relación con la fantasía. Empezó con los clásicos, por ejemplo, cuando yo leí La Odisea, pues quedé absolutamente hechizada por las sirenas y por el cíclope y por Circe y por todo eso, ¿no? Incluso en la Ilíada hay apariciones fantásticas, pero están los dioses todo el tiempo ahí y le da una dimensión cósmica a la Ilíada que a mí me impresiona todavía ahorita muchísimo. Yo la sigo leyendo. Cada año detesto más a Aquiles, no me puedo reconciliar nunca con esa figura. Cada año amo más a Héctor, pero sobre todo cada año amo más a las mujeres de la Ilíada. Andrómaca. Entonces, pues esa es mi relación con la fantasía. Si ustedes consideran la mitología fantasía, fueron mis primeras lecturas y nunca las he dejado. Pues qué lindo, y qué lindo ver cómo, digamos que al principio, como tú decías ahorita, como empezaste al revés, ya fue en la universidad cuando llegaste a esto, pero como toda esta relación pues impactó de una forma tan linda tu camino, porque pues ya cuando estabas como en la edad de decidir qué hacer, pues esto te llevó a tomar una decisión como por tu rumbo profesional y todo eso, como a pesar de no haberlo leído cuando estabas más pequeña, igual pudo incidir en tu forma de estar y tus decisiones para tu vida. Es que me pasó algo escuchando a Verónica y fue que, pues yo sí leí como, no sé si literatura infantil, pero sí mucha literatura juvenil cuando estaba en el colegio, pero yo no conocía a Tolkien. Y yo también, o sea, por las películas, ¿no? Como mis papás, mis tíos, mis tías, como uno sabía que los grandes se veían el Señor de los Anillos y uno estaba ahí a su lado viéndolo, pero pues no, pues nunca me llamó. Sino hasta cuando llegué a la universidad y también lo conocí y en una clase de literatura europea medieval que al profesor le encantaba Tolkien. Y me sentí como muy cercana en ese aspecto, porque yo también pues desde ese momento como que me gusta muchísimo Tolkien y que también, pues también ha influenciado mucho de algún día también quiero escribir literatura fantástica, épica y Sí, sí. pues, me sentí muy relacionada, muy como vaya. Esto, oh, solo quería decir eso porque me sentí como conectada. Qué lindo. Bueno, entonces lo que te queríamos preguntar es como teniendo en cuenta todo eso que nos contaste ahorita y toda tu relación a lo largo de estos años con la literatura fantástica, pues, ¿qué es para ti fantasía? Yo siento que la imaginación es uno de los órganos más importantes de la inteligencia. Si nosotros consideramos la inteligencia como un espejo de lo humano, pues la imaginación sería como la vista, ¿no? Porque añade a lo que vemos, lo interpreta. Entonces, para mí, la fantasía es y yo no podría decir que es un género, o lo del género me parece que es demasiado estrecho, porque hay fantasía en la mitología, como decíamos. El realismo es del siglo XIX apenas. Entonces, para mí la fantasía es una parte de lo humano que está presente en todo, no nada más en la literatura. Cuando nosotros oímos música, estamos oyendo algo que no existe en el mundo. Los sonidos están en el mundo, pero la música fue creada por la sensibilidad de una persona y yo diría, bueno, pues nace del mismo lugar de donde se dice que nace la fantasía y es probablemente uno de los fenómenos de la creación humana, la música, más hermosos, ¿no? Y la pintura también, y la religión, y nuestros acercamientos a la ciencia también tienen que ver con la imaginación. Todo lo que vemos alguna vez fue fantástico. O sea, estamos hablando por Zoom. ¿Y cuántos de nosotros no pensamos hace apenas unos años si no sería increíble poder hablar?
como lo estamos haciendo ahorita. Y alguien seguro dijo, esas son fantasías. Seguro que mucha gente dijo, esas son fantasías hasta que alguien lo volvió real. Que esto no quiero decir que las cosas que ocurren en los libros de fantasía son reales. Quiero decir que el ámbito en el que nosotros estamos creando en nuestra propia cabeza es parte de lo humano, forma parte de nuestra realidad humana, que no toda es visible y concreta. Eso es fantasía para mí, es mucho más que un género y mucho más que algo que ocurre en la literatura, nada más. Y digo nada más cuando la literatura es para mí el mundo entero, ¿no? Pero creo que la capacidad de imaginar está en todos, hasta en la gente más, ¿cómo les diré? Que se consideren más realistas y más que solo creen en lo material, esas gentes son capaces de imaginar. No sé si respondí. No, sí, o sea, hablaste más de lo que nosotras podemos, o sea, que lo queríamos abarcar con esa pregunta. Entonces, sí, espectacular. Pero de saliendo, bueno, en relación, como con, tú mencionaste el realismo, ¿no? Que el realismo surgió en el siglo XIX, por ejemplo. Sí. Y hablaste también de tu amor, como, pues, como empezaste leyendo obras más o menos como históricas, ¿no? Y cómo empezaste a estudiar historia. Y pues todas tus obras, cuando uno las lee, ¿no? Uno se da cuenta de toda la investigación, el trasfondo histórico que hay detrás, todo la dedicación que tú pones en literal investigar para tus textos. Entonces, como tú, ¿qué piensas de la relación entre la fantasía y la historia, ¿no? Entre la literatura fantástica y la historia? Pues por alguna razón, la Edad Media, tengo una hipótesis de por qué. La Edad Media es considerada como la época en la que ocurrían los cuentos, pero porque para Grimm, para los hermanos Grimm, para Andersen en algunas cosas y para, no sé, para Perrault, parece que así es en una especie de Edad Media en la que ocurren la Caperucita Roja y todo, y esto tiene una razón. Los cuentos originalmente fueron contados en la Edad Media. Esos son cuentos que eran cuentos populares, no lo de Andersen, pero lo de Perrault y lo de los hermanos Grimm, sí, ¿no? Eran cuentos que se contaban en las chozas, que se contaban en los talleres, que se contaban en los castillos, en los palacios. Esos cuentos forman parte de un corpus enorme, anónimo, medieval. Y a mí me interesa la Edad Media. Entonces creo que están muy estrechamente vinculados, sobre todo en la mente europea, pero pues como yo empecé leyendo eso, pues voy para allá. Y hasta ahorita no me ha dado por escribir una fantasía que esté ubicada en Latinoamérica, aunque mis libros para niños todos ocurren en la Ciudad de México. Pero Liliana Bodoc lo hizo, ¿no? Y muchos escritores lo van a comenzar a hacer. Yo en eso, pues no pude escoger, ¿no? El gusto es muy misterioso. A mí me gustan las armaduras y me gustan los castillos y eso es lo que me gusta. No crean que lo idealizo. Este año se va a publicar una novela mía que es una novela histórica a secas. Quiero decir con esto que es una novela absolutamente investigada, con más rigor probablemente que las otras todavía, pero es sobre la peste negra de 1350 en París. Entonces, esta novela es una novela puramente histórica, no hay ninguna ocurrencia fantástica, pero como les decía, hasta ahorita no he podido desprenderme de esta huella europea, porque eso crecí en esa como especie de atmósfera visual, mental, auditiva, porque me gusta mucho la música de la Edad Media y me gusta mucho la arquitectura gótica y bueno, entonces mi familia es católica, que también eso tiene mucho que ver, o sea, entiendo de una manera muy natural las vidas de santos, esas cosas, que es una época muy señalada, con un peso muy grande de lo religioso, ¿no? Sobre la vida cotidiana. Entonces, para mí es muy natural, pero tengo que decir que y esto sí lo tengo que confesar, cuando yo fui a Madrid a lo del Gran Angular, yo nunca había puesto un pie en España.
los jueces pensaron que yo era un maestro de historia y un señor, cosa que me dio mucha risa porque no logré el grado porque me salí de la universidad muy feliz pensando que iba a escribir rápidamente El Señor de los Anillos mexicano y bueno, pues me tardé lo que ustedes pueden calcular, o sea, la mitad de mi vida en prepararme para hacer eso. Y por otra parte, pues no soy una viajera que conozca Europa bien, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Y me preguntaban, ¿pero cómo sabes? Le digo, pues, ¿cómo sabes esto y cómo sabes lo otro? Y yo les decía, pues por eso sirve leer. Y eso sí lo mantengo, para eso sirve leer, ¿no? Escribí un libro que se llama Aulilla, que es un libro que ocurre en el desierto. Y lo leyeron unos escritores árabes en un congreso. Me dijeron, ¿cuándo fuiste tú al desierto? Y les dije, no he ido. ¿Cómo sabes? Pues porque he leído. Y esto fue antes de que existiera la Wikipedia, a la que le dono cada vez que necesitan dinero porque la uso mucho para fact-checking, aunque los artículos son demasiado chiquitos y a veces les fallan las genealogías medievales, pero para eso sirven los libros. A mí los libros me han llevado a todas partes sin salir de mi casa. Ahora, pues sí, de repente para mí fue maravilloso ver, por ejemplo, Toledo, cuando fui a recoger el premio, fui con mi editor un día a Toledo, un día nada más, pero casi lloro de la emoción viendo las gárgolas y en la casa de Fernando e Isabel de los Reyes. Pero sobre todo más que la casa de los Reyes me emocionó ver que en la misma ciudad había una mezquita y había una sinagoga, ¿no? Entonces, todo eso fue muy emocionante para mí, pero yo no lo conocía. O sea, tengo una cabeza totalmente europea, pero está ubicada en México. Y mi obsesión más grande probablemente es mi ciudad, ¿no? Pero bueno, estoy aquí, todo es compatible, quiero decir. A lo mejor algún día escribo algo que tenga que ver con México y sea fantástico. También van a salir unos cuentos que les haré llegar, que son fantasía urbana contemporánea. Eso sí, no me pregunten de dónde salió, porque para mí ha sido una sorpresa. Una sorpresa enorme, porque un día me senté a escribir y yo ya quería escapar de mis circunstancias y escribí un cuento de un muchacho que lee manga. Ahora, yo no había leído un libro de manga en mi vida cuando empecé a escribir este cuento. Yo sabía que es el manga, el anime, el cosplay, todo eso, digo, vivo en el mundo, nada más por eso sabía. Entonces, me voy a poner un kitsune, que es un zorro de 9 colas sabio que lee, que quién sabe qué, y que generalmente toma una figura femenina y atrae a los viajeros, ¿no? Y dije que se aparezca un kitsune en el camino de este chico mexicano que vive en un barrio popular mexicano y que va a ganar un concurso de saber de anime y de manga para ir a Japón. Y supe por la internet que hay un kitsune que es Naruto. Y entonces empezó a ligarse todo. Yo no sabía que Naruto era muy importante y popular y luego me enteré que iba a ser la mascota de los Juegos Olímpicos que se acaban de cancelar por la pandemia. Dije, divinas, ¿cómo? Porque yo veía el anime, no soy muy... Mi sensibilidad no se ajusta mucho. Es un poco estridente para mi gusto, ¿no? Y los dibujos me sorprenden. Imagínense, a mí me gustan las pinturas medievales, entonces el románico que es todo tieso y todo el mundo está así como viendo de lado. Y yo veía estas cosas y decía, no, pues está muy dinámico y como muy estridente, pero lo vi con mucha atención. Y escribí 4 cuentos. Todos ocurren en la Ciudad de México a chicos de preparatoria. Ya se va a publicar. También se los voy a hacer llegar. Vean ustedes a saber si está eso bueno o malo. Yo no tengo idea. Salen el libro medieval por una parte, el libro sobre la peste negra, que se titula El Cuarto Jinete por el Apocalipsis, y por otra parte, y que se lo dedico a los médicos de mi país, porque además nosotros tuvimos la vergonzosa primer lugar en muertes de trabajadores sanitarios del mundo. Y yo, eso me estaba entristeciendo muchísimo y estaba yo revisando la novela a toda velocidad, aunque la novela lleva muchísimos años escribiéndose. Y al mismo tiempo que estaba yo en 1350 muy feliz, también escribí esto contemporáneo, capaz que puedo ir un poco para atrás y escribir algo más, algo épico, pero no sé qué vaya a pasar. Por lo pronto estoy muy contenta con mi doble personalidad de escribir cosas de la Ciudad de México para niños y ahora para adolescentes y escribir
cosas para adolescentes y para adultos que ocurren en la Edad Media Europea. ¿Ustedes no han leído mi libro de cuentos que se llama El Ángel de Nicolás? No, todavía no, es que acá no se consigue. Bueno, Son muy difíciles de conseguir tus libros aquí. yo se los voy a mandar, no se preocupen, yo se los voy a mandar y me dicen qué opinan. Y son todos europeos. Qué bonito trato. Pero yo iba a decir, tú dices de que tienes una mente europea. Yo volviendo a cuando entré a la universidad, a hacer mi pregrado, y llegué a la clase de literatura europea medieval, y yo amé la Edad Media. O sea, yo como que en verdad fue tanto que yo dije, yo voy a hacerme una maestría en estudios medievales, ahorita estoy un tris cambiado, pero igual me encanta. O sea, en verdad es como uno de mis sabores, es la Edad Media. Y yo tuve la oportunidad de irme a intercambio a Barcelona en mis estudios. Y yo fui igual que tú. O sea, yo le tomaba fotos a cada gárgola que yo veía, a cada catedral, a cada puerta. Me fui, había una exhibición en Barcelona, el Museo Británico de la Edad Media, y yo le tomaba foto a todo, a cualquier espada, joya, caballero, o sea, en verdad, Sí. igual. Entonces es como un mundo que a uno le emociona mucho, ¿no? Sí. O sea, todavía no sé por qué, pero pasa como que esas historias, las posibilidades de la imaginación que existían en esos tiempos y que todavía existen acá. Todavía uno puede soñar con esas cosas, pero como que el potencial de la imaginación que tiene es increíble, ¿no? Pasa también con Liana Bodoque acá, ¿no? También es como descubrir ese potencial que también tiene acá como Latinoamérica y que podemos también compartir con Europa, ¿no? No es como que no se pueden mezclar, sino es reconocer. Sí, claro. Claro, yo siento que, por ejemplo, el castellano tiene una gran deuda con García Márquez y con Borges y con Donoso y con Rulfo. Estoy hablando pues de chilenos, colombianos, argentinos, mexicanos. Han enriquecido mucho el español de España. Muchos novelistas contemporáneos españoles no podrían escribir como escriben ahorita si no fuera por este español que como que resucitó por esos escritores. Y esos escritores a su vez se han alimentado de escritores europeos, no solo europeos, también norteamericanos. O sea, quiero decir norteamericanos y nórdicos y todo, y franceses y todo. Lo que quiero decir es que la literatura tiene esa posibilidad de que sea una herencia común mientras uno lea lo suficiente, ¿no? Si a mí me interesa la literatura árabe, yo puedo acceder a esa literatura siempre y cuando le dedique el tiempo necesario. Pero son mundos que no están vedados. Esa es una cosa maravillosa. El ruso, no sé, ¿quién de nosotros no tiene influencia en su educación sentimental de un ruso? Todos tenemos influencia de los rusos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de imaginar y sobre todo en nuestra manera de llorar y hacer drama. Tenemos mucha influencia de los escritores rusos. Ellos codificaron toda nuestra forma de llorar, de sentir compasión, de muchas cosas. Dostoyevsky, pues no sé, Tolstoy, el otro día estaba oyendo un cuento de Tolstoy con una versión de audio y yo no podía creer la riqueza sentimental de los personajes, o sea, las variaciones. Y Chekhov, bueno, al revés de casi cualquier otra forma de cualquier otro producto humano, la música, la literatura, todo eso está en manos de todos. Hay traducciones y hay reproducciones que podemos ver en la internet y podemos escuchar la música. Este es un momento en el que la cultura está muy cerca de nosotros y extendemos la mano. A veces yo me impaciento un poco, pero esto es por mi edad seguramente, porque todo el mundo está oyendo a Bad Bunny. Y entonces yo digo, no. O sea, sí oigan a Bad Bunny, o sea, perfecto, oigan a Bad Bunny, ya, Maluma, lo que quieran, pero también oigan otras cosas, o sea, no se limiten, porque entonces, si nada más van a oír a Rihanna y a Maluma, ya nos amolamos. Es un universo de este tamaño, mientras que la música es gigantesca. La música colombiana es variadísima. A mí cuando me dicen que nada más es el reggaetón, la música colombiana, me pongo genio del demonio. Pero no es cierto. Pero aquí ocurre lo mismo. Y en Estados Unidos también, y en Europa también, y todo. Pero si nosotros accedemos a los tesoros de la gente que ha trabajado antes que nosotros en la música, en la literatura, por medio de la internet, que es un medio más o menos democrático,
pues tenemos mucha cultura a nuestro alcance que lo único que va a hacer es enriquecernos. Esa es mi opinión. Claro, a mí me parece muy lindo eso que estás hablando, pues de cómo la cultura literalmente está tan cerca y nos puede enriquecer y ampliar nuestra visión del mundo y también llevarnos a lugares sin salir de casa, como dijiste ahorita, y a épocas, ¿no? Podemos estar ahí, sentirnos ahí. A nosotras con la U nos pasaba que leyendo Loa, casi que uno podía respirar el olor que se sentía estando en esos lugares. Entonces, pues nos gustaría saber cómo tú qué piensas respecto a por qué leer fantasía. Es que es como si le preguntas a alguien que es un goloso por qué le gusta el chocolate. Es lo más divertido cuando está bien hecho, es muy, muy divertido, es muy emocionante, puede ser muy conmovedor. O sea, tiene todos los elementos. Si está bien hecha, tiene todos los elementos de la literatura realista bien hecha, más unos que no existen como los dragones y los unicornios y esas cosas, que la magia es emocionante encontrársela en los libros, porque la magia es como una extensión de nuestros deseos, ¿no? Si nosotros, bueno, ¿qué magia me gustaría tener a mí? A mí me gustaría tener como un superpoder la capacidad de curar el dolor físico, por lo menos, de los animales y de las personas. Pues esa es una extensión de un deseo que tengo. Esa es la expresión, una manifestación de un deseo. Como volar, como ser invisible, como hablar con los animales, como cambiar de forma, etcétera, ¿no? Y el dragón, por ejemplo, que es una bestia mítica, que es universal, pues hombre, solo en la fantasía, solo en libros de fantasía nos los vamos a encontrar. Por eso diría yo, lean fantasía. ¿Quieren platicar con un dragón? Lean un libro de Ursula Le Guin. ¿Quieren platicar con un dragón que es astuto, mal portado, avaricioso, inteligente? Lean El Señor de los Anillos, lean El Hobbit, ¿no? Y las raíces de esos libros son muy viejas y se hunden profundamente en el tiempo. Todos los dragones europeos están dormidos encima de un montón de oro y cada vez que les robas algo se arma un relajo y queman todo. Porque mi opinión, la mía personal, es porque los dragones son como mega hombres. ¿Y qué es lo que los hombres no pueden resistir? Tener dinero y tener poder. Siempre quieren más. Y los dragones así son. Les quitas una moneda, o en el caso de Beowulf, un vasito, en el caso del Señor de los Anillos, un anillo. Con que les quites una cosita chiquita, queman todo. Así son. Me encanta la idea, me fascina. Entonces yo quiero leer fantasía, quiero leer cosas donde la gente respire bajo el agua, pues eso me gusta mucho, ¿no? O que vuelen, ¿no? Se vuelvan transparentes, escuchen conversaciones que no son de ellos. Yo qué voy a saber, todas esas cosas me encantan. Y en conexión con eso, pues ya hablamos mucho de los dragones, pero ¿cuál es tu criatura fantástica favorita? Como para estar segura. No sé si es el dragón, pero ¿cuál? El dragón. También, igual, es el dragón. Son muy inteligentes siempre los dragones. Los dragones de Ursula Le Guin son preciosos, son inteligentísimos, sabios. Es una maravilla, por ejemplo, Tejano, como Tejano es en realidad un dragón. Todo eso me encanta. Y adoro por ejemplo, Fújure, el dragón de la historia interminable, lo quiero mucho, el dragón de la suerte. Todos los dragones me gustan casi. Los dragones en Harry Potter me encantan. También, aunque yo sufro con ellos. O sea, por ejemplo, el que está en el banco de Gringotts. ¡Ay, pobre! Es terrible. Sí, pobrecito. Eso se llamaba maltrato animal del mundo mágico, básicamente. Sí, sí. Y bueno, y los dragones en Juego de Tronos, yo no vi la serie, pero me dijeron que había un dragón zombie y me puse de muy mal humor. Dije, ¿cómo es posible? Un dragón no puede ser un zombie, un dragón es un ser hecho de magia. ¿Cómo van a hacer eso? Pero bueno, lo hicieron. Y la serie tuvo tanto éxito porque los adultos necesitan ver fantasía también, escuchar fantasía y oír historias fantásticas. ¿Y tú crees que eso, o sea, eso que nos estás diciendo ahorita, de alguna forma te impulsó a escribir fantasía? ¿O fue también como lo que nos contaste de Tolkien, ¿no? Como fue esa lectura la que te hizo decir como tengo que escribir? Sí, la verdad es que, por ejemplo, Juego de Tronos, para mí fue una lectura tardía. Juego de Tronos, el primer tomo salió cuando salió Harry Potter. Y yo no hice caso porque yo estaba leyendo Harry Potter. Yo a Harry Potter le debo la felicidad de una infancia que no tuve, o sea, yo no leía esas cosas. Y leer de esas ranas de chocolate que brincan por todo el tren me hizo muy feliz, me encantó, me hacía reír,
Yo quiero muchísimo esos libros, con todo el corazón. Entonces no le hice mucho caso a Juego de Tronos, que aparte creo que en realidad es una trilogía, y y yo creo que él iba a escribir 3, y que se le acercaron con una oferta irresistible. Y escribió los demás y todavía ni termina el pobre ahorita, y todavía ya terminó la serie y él no terminó. Y parece que la serie terminó muy mal, no sé, no me quise yo asomar. Conozco los libros bien, los leí con mucha atención. No me gustan esos dragones. Están como entrenados por la Daenerys. Eso no me gusta. Un dragón habla, además. Todos hablan. Entonces me ponía de malas que no hablaran. Son como aviones, además. Destruye eso, destruye lo otro y obedecen. Y me pareció eso muy extraño. pero qué éxito tuvo. Yo creo que tuvo mucho éxito porque los adultos también lo necesitan. Y en un mundo como en el que estamos, más desde el año pasado, aún más, sí, necesitamos poder soñar. Sí. Y como volviendo a tu trabajo, pues nosotros no hemos podido leer a Orilla porque a veces conseguir libros es muy complicado. Pero en tu biografía que nos enviaste y investigando más, pues decía que te basaste, por ejemplo, en el árabe, ¿no? En el lenguaje árabe, y también tu trabajo, por ejemplo, en Loba con el español medieval y recuperando palabras, por ejemplo, la cetrería, que pues uno cuando habla de cetrería en el mundo de hoy, no sé qué en verdad traes, pero el resto no. Entonces, como que nos cuentes un poco de ese trabajo con el lenguaje tan rico y investigativo que tiene, cómo eso afecta a tu obra, por qué te interesa tanto el lenguaje, ¿no? Trabajar con él, pues aparte de que escribes y pues un escritor, tu herramienta son las palabras, ¿no? Pues por eso, Laura, porque son las herramientas de mi trabajo, pero aparte porque sí estoy muy enamorada del castellano. Me encanta el castellano, también me encanta el inglés, pero el castellano es mi lengua materna, entonces me fascina. Y lo que busqué en Aulilla fue recuperar muchas de las palabras de árabe que no sabemos, que usamos todos los días y que son árabes, que son muchas. Todos decimos en la escuela 4,000, que son muchas, pero no sabemos cuáles son esas 4,000 y son muy bellas. Entonces eso tuvo mucha influencia en mí a la hora de querer escribir Aulilla, que por cierto se va a traducir al ruso, me acabo de enterar y me da muchísimo gusto. Es una novela que le ha ido bien en la vida, o sea, no ha vendido muchísimo ni nada, pero la tradujeron al alemán y al año que la tradujeron al alemán ganó estar en los finalistas de un premio que se da cada 2 años a la mejor fábula medieval publicada en alemán. Y eso me dio muchísimo gusto. Y El Fuego Verde, que es un libro muy germánico, yo no me había dado cuenta. Cuando se tradujo al alemán, estuve leyendo muchachos de preparatoria y de universidades El Fuego Verde y fue muy bonito. Y Aulilla está traducida al portugués y, como les digo, ahorita va a ser traducida al ruso. Entonces eso me da mucha alegría. Pues por eso, porque yo empecé también haciendo un homenaje a los árabes, a la cultura árabe, porque no sé, así como nos pasa a los latinoamericanos, que se espera de nosotros algo que no es para nada el retrato de una sociedad. O sea, cuando uno va a Europa, se da cuenta que mucha de la literatura con la que los europeos crean la visión de Latinoamérica es la narcoliteratura. Y nuestra visión de los árabes está deformada por la guerra de Irak, que fue una guerra injusta, a pesar de que Saddam Hussein era una persona horripilante. Pero yo les decía a unos amigos árabes que es una desgracia que México, por ejemplo, o sea, una pirámide con un señor tapado con un zarape, con un nopal y un burrito, y los árabes sean una pirámide con un beduino, con un camello, y el señor está también representado por un narcotraficante y el árabe por un terrorista. Pues, ¿cómo va a ser eso? Eso es una tontería enorme y es una miopía horrible y es un malentendido, ¿no? Entonces yo decidí que iba a escribir a Aulilla también como un homenaje a lo que los árabes que llegaron a España le dieron a la Edad Media europea, que fue simple y sencillamente la posibilidad de recuperar el mundo clásico para que se diera lugar al Renacimiento. O sea, y las matemáticas y la astronomía
y conocimientos avanzados de ingeniería y de agronomía y una sofisticación mental que simple y sencillamente no tenían los visigodos, tenían ninguno de los habitantes que estaban en ese momento en la península ibérica, y si no fuera porque llegaron los árabes, estaríamos ahorita comiéndonos un jabalí crudo todas nosotras. Entonces yo decidí que iba a decir lo que yo pensaba por medio de una novela, y la novela es una novela de amor hacia las palabras que dejaron los árabes en el castellano. Ahorita dijiste recuperar y a mí me parece que eso se puede evidenciar mucho pues en los libros que hemos tenido la oportunidad de leer, como ese deseo por recuperar esa historia que muchas veces desconocemos, pero que igual está como tan marcada en nuestras raíces, ¿no? Entonces, de alguna forma, no sé si eso se relaciona como con el papel que tiene la investigación y la documentación que pues hay detrás de todos tus libros. Sí, porque mira, por ejemplo, nosotras tres sabíamos que hubo una conquista de Colombia, de México, de Perú, ¿no? Y nunca nos avisaron que hubo una reconquista antes de la conquista, que los árabes estuvieron el doble de siglos, 8 siglos en la península, que es el doble de tiempo que estuvieron los españoles en Latinoamérica. Y nadie nos avisó. Y el día que me enteré dije, ¡ay, qué cosa tan rara, ¿eh? ¿Por qué lo habrán mantenido en secreto? Yo quiero saber quiénes son esos antepasados míos que no conozco. Y eso es lo que me hizo acercarme a los árabes. A la cultura árabe medieval, que fue tan tolerante, tan avanzada, tan sofisticada, ¿no? Y bueno, ahorita está pasando el Islam por un mal momento, porque se ha radicalizado, pero todo se ha radicalizado en los últimos años. Es un horror, todo. O sea, las derechas, las partes más miopes de la izquierda, ¿y dónde se tocan la derecha a la izquierda? En que no les gusta que la gente lea. Entonces, pues nada, es muy alarmante, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a leer, esa es la manera de combatir eso. Y es súper bonito porque es también recuperar como la investigación, el pasado, la historia, para poder reconocer al otro de una manera diferente, ¿no? Para no dejarnos vencer por los estereotipos y las imágenes que nos imponen los sistemas pues, económicos y de publicidad de nuestra época, que son increíblemente peligrosos. Entonces, pues es increíble, en verdad, en verdad la conciencia de que necesitamos personas que sepan leer y escribir para poder generar un mundo mejor, un mundo en que en verdad se pueda reconocer a los otros. Y en ese sentido, y allá hablábamos como de la mujer, ¿no? De Tejano, de Legani, de todas esas mujeres que son súper geniales. Y como el que te sentimos que la mujer juega un papel muy importante en tus obras, ¿no? Pues Aulilla creo que es una mujer. Soledad, Duné, como, ¿por qué? O sea, queremos preguntarte por qué, y no solo como personajes, sino también las escritoras, ¿no? Y las escritoras de fantasía y las escritoras de la literatura. Bueno, a la hora de leer, es un poco parejo, porque mis otros dos ídolos son García Márquez y Borges, y Marguerite Yourcenar. O sea, está dividido más o menos. Y en las cosas más realistas, por ejemplo, en la novela que se va a publicar este año, los protagonistas hay mujeres y hay hombres. Y en los cuentos estos de fantasía urbana, déjenme ver, las protagonistas son también mujeres y hombres, pero soy feminista. Me declaro feminista y en mis novelas de fantasía, que es donde las mujeres pueden salir completamente triunfantes, es donde me las deseo poner en el centro, porque pueden salir completamente. Soledad pasa por una transformación muy fuerte, porque ella al principio se quiere amoldar a la idea del caballero hombre, ¿no? Y como no es guapa, más. Y bueno, al final acepta todo lo que es, empezando por ser mujer. Sí, y en eso, que a veces la literatura fantástica, sobre todo la épica, tiene como centro al hombre, ¿no? O sea, el héroe tiende a ser masculino, no hay muchas, pues no sé, por allá en la Edad Media, no sé, se me acaba de ocurrir Juana de Arco o cosas así que como que rompían con el estereotipo, pero como eso ha ido cambiando, ¿no? Y como la mujer ha empezado a tomar sobre todo yo diría que en la literatura juvenil, pues como por ejemplo en tus obras, ¿no? Que ya son más épicas, la mujer está tomando un papel central.
pero Sí. esta vez como para que luche, porque en mucha literatura juvenil la mujer de alguna manera, no sé, como que se pierde como en un estereotipo, como de se deja controlarnos. Uno piensa en Bella de Crepúsculo, no sé si la conoce. Ay, saben que es Pero una tonta. O sea, no puedo con ella. No puedo con ella. Y es grosera con su papá y esos libros están muy mal escritos. Y, perdón, es rarísimo que yo hable mal de un libro, pero esa trilogía es una tontería. es eso, ¿no? Como que en la literatura fantástica, ya sea literalmente en mundos secundarios o ya algo más urbano, ocurren esas dos contraposiciones de cómo se ve a la mujer y de cómo se la construye como personaje. Sí. Vela qué pasiva es. Qué pasiva, malhumorada, poco capaz de disfrutar la vida. Y bueno, si yo empiezo a hablar mal de Crepúsculo, no termino porque yo leo todo y porque soy curiosa y porque... Pero yo pensaba, qué tontos son los habitantes de ese pueblo. ¿Cómo es posible que los vampiros lleven 200 años en Fork? Los vecinos no se han dado cuenta de que no envejecen. O sea, es toda una tontería, todo es infame. La mujer se la pasa refiriéndose a anuncios, dice que Edward parece un modelo de Hugo Boss. Yo digo, pero qué barbaridad, qué manera de escribir más torpe. Pero como es una novela tan hormonal, y con esto quiero decir que hay tanta tensión erótica que no se resuelve entre el vampiro y la muchacha, pues tuvo éxito, pero a mí me fastidió muchísimo y me cayó muy mal Bella, muy mal. Y algunas de las, por ejemplo, el 50 sombras de Grey es fanfic de Crepúsculo, me parece una novela no solo como Crepúsculo que es mal escrito y todo, me parece una novela, un trío de novelas fallidas y horribles, y Anastasia es tontísima y se cae enfrente del millonario y para ella lo más sexy es que es millonario. Eso queda claro a lo largo de la novela. Que si tiene un helicóptero y unas sandeces que yo decía, no puede ser, Dios mío, no puede ser. Pero sí, y a millones de mujeres les encanta y yo me ponía muy triste. Pero ¿qué vamos a hacer? Cada quien sus gustos. Pero, ¿tú cómo que opinas de esos dos estereotipos? Ya vimos que lo de Bella y Anastasia está grave, pero como de, no sé cómo decir esto, pero como de esa reivindicación de otra forma de ser mujer, de que la mujer también puede ser heroína, ¿no? Pues es que eso es lo que yo quiero. Yo quiero heroínas inteligentes, fuertes. No tienen que ser bonitas, ni tienen que ser ricas. Tienen que ser inteligentes y tener ganas de vivir, ser fuertes. Eso quiero. Ya estoy harta de tanta tontería. Eso sí, en los libros, a mí, esas dos trilogías me fastidiaron muchísimo. Esa es una de las pocas cosas que me gusta de Juego de Tronos, que me gusta mucho. Es que las mujeres son más malas que un diablo. Y cuando son buenas, son muy buenas. La mejor peleadora de todas las novelas es una mujer. Brianna, creo que se llama. Brienne. Sí, ella. La hija de la espada del amanecer y no sé qué. Y bueno, pues me parece perfecto. Eso sí me gusta, que las mujeres son o demoníacas, o nobilísimas, o potentísimas, o malísimas. Todas para todas, Daenerys, todas son así como a la par de los hombres. Eso me parece muy bien, me parece un logro de Juego de Tronos, un logro. Las villanas un poco tremendísimas, pero ¿por qué se los voy a reclamar si la literatura está llena de villanos malísimos? Es una medida de lo acostumbradas que estamos todas las lectoras a que las mujeres sean siempre buenas, que cuando Cersei se revela como la maldita que es, decimos, sí, es una maldita, o sea, ¿qué hacemos? Y qué bueno, porque así son todos los seres humanos, las mujeres, los hombres, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y pues teniendo en cuenta eso y también como la intención que tú tienes de reivindicar como ese rol y como que sean, o sea, que tengan su capacidad de decidir, de ser inteligentes más allá de lo que tengan o no, como también qué ha sido para ti escribir fantasía en Latinoamérica. Yo siento que los colegas son muy bondadosos. El público, más o menos. Hubo mucha gente que se enojó conmigo porque o ella no mataba a nadie, estoy hablando de Soledad, o porque ella no tenía un final, el libro no tiene un final tradicional.
Y eso me lo echaron mucho en cara. Y eso me molestó muchísimo que me lo echaran en cara, porque yo decía, pero lean el libro, lean el libro. Ella no es nada romántica, ella va a otro lugar mucho más amplio. Ella no quiere poder, que es mucho más interesante que reinar para ella, ¿no? Pero a mucha gente no le gustó eso. Ahora, también hay quien ha defendido la novela. Hubo todas las posibilidades, pero los colegas sobre todo son muy generosos. Y eso ha sido muy bonito para mí. Específicamente porque la fantasía no es como un género que tenga tanta fuerza específicamente aquí en Latinoamérica, ¿no? Como que primero nos encontramos con obras escritas en otras partes del mundo antes que lo que nosotros mismos escribimos. Y pues eso es algo que nos dimos cuenta también cuando estábamos buscando incluso tus libros, ¿no? Como lo difícil que es conseguirlos, incluso estando tan cerca. Eso me duele mucho, pero eso no lo puedo resolver porque además no tengo redes sociales y soy pésima para, ¿cómo les diré? Como para moverme para que se conozcan más los libros. Soy muy mala, soy muy torpe, no sé aprovechar ¿cómo les diré? Las oportunidades para promoverme o algo. No tengo ni idea de cómo se hace. Y no tengo redes sociales, entonces es muy difícil conseguir los libros de todos, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo creo que Liliana Bodoc debería ser tan conocida en España como nosotros conocemos a Laura Gallego, y no pasa. Y eso no es justo. Y nos echamos muchas lecturas de libros traducidos del inglés que son inferiores a lo que hacen los latinoamericanos. Entonces, eso es injusto. Eso lo podemos resolver nosotros como lectores si nosotros pedimos los libros a las editoriales. Eso es lo que se me ocurre. Y si nos quitamos de la cabeza que lo traducido es mejor, porque no siempre es mejor. Aquí hay un escritor que se llama Jaime Alfonso Sandoval, que escribió una trilogía de vampiros entre cómica y sangrienta, maravillosa, maravillosa, que se llama Mundo Umbrío. Que Mundo Umbrío no se venda como Crepúsculo, para mí es un misterio insondable y nunca lo voy a entender, pero tiene que ver también con que él es mexicano. Y los mexicanos, como tantos latinoamericanos, desconfían de lo escrito en su propio país, cuando es absolutamente superior a Crepúsculo. Es una trilogía de libros maravillosa, divertidísima, muy bien escrita, con un nivel de tensión increíble y que rompe con muchísimas estereotipos. Y no se vendió mucho. Y yo no lo puedo creer, ¿eh? Yo pasé unos años muy, muy estupefacta, pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es esto? Y afortunadamente ahorita yo creo que cambió de editorial Mundo Umbrío y creo que tiene más lectores, pero no tiene los que merece muchísimos lectores. Y no los tuvo en su momento. Y estábamos ahí todos teniendo que escuchar los gritos de la gente cuando salían las películas de Crepúsculo. Para mí es una cosa rarísima. Pero hay que dejar de lado los prejuicios y leer lo escrito en Latinoamérica, porque recordemos que Borges y García Márquez y Donoso y Rulfo son latinoamericanos. Entonces, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Son de los mejores escritores que hay. Pasando a otras preguntas, ya como al oficio de escritor, de escritora en este caso, ¿no? ¿Tienes alguna rutina de escritura? ¿Cómo es su proceso de escribir un libro, no? Pues investigo y hago tarjetas y fichas y post-its y lleno corchos y escribo cuadernos y un día me arranco a escribir y ya cuando me arranco a escribir ya casi no hago más que eso, pero la investigación y la concepción tardan mucho tiempo. Y cuando estoy escribiendo, no vivo aquí en mi casa, vivo en mi estudio donde está mi biblioteca y me despierto y me tomo un café y me siento en la máquina hasta que me da mucha hambre, desayuno, me vuelvo a sentar en la máquina y ya en la tarde trabajo porque pues tengo que trabajar y me voy, a veces me voy meses y meses y no salgo a ninguna parte ni nada más que estoy escribiendo. Qué chévere, ¿no? Qué chévere también como poder perderse y encontrarse entre esas palabras. Y no sé si tienes como consejos para las personas que quisieran escribir y escribir fantasía. Que lean, que sientan que se les caen los ojos, ese es mi consejo.
Ya para terminar, nos gustaría preguntarte como, ¿qué libros nos recomiendas? Esos que tú dices para leer fantasía, estos serían mis recomendados imperdibles. El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, toda la obra de Ursula Le Guin, pero yo prefiero su fantasía que su ciencia ficción, aunque de su ciencia ficción yo tendría que leer, recomendaría la lectura de La mano izquierda de la oscuridad, con todo el corazón. Harry Potter, toda la serie de Harry Potter. Los libros de Diane Wynne Jones, fue precursora de J.K. Rowling. Neverwhere de Neil Gaiman, que es un libro muy bonito. Bueno, algunos de Neil Gaiman, Neverwhere y el libro del cementerio. Duna de Frank Herbert, toda la serie de Dunas me parece buenísima. La trilogía de los antepasados de Italo Calvino. Lo de Jaime Alfonso Sandoval que les dije, la trilogía de Mundo Umbrío. El libro de los héroes de Antonio Malpica, que el libro de los héroes es una serie de libros, que se llama El libro de los héroes. Bueno, la saga de los confines, Calpa Imperial de Angélica Gorodicher, La historia interminable de Michael Ende y Sus oscuros materiales de Philip Pullman. Súper, creo que nos vamos con muchísimas recomendaciones y muchos dragones, pero también muchas reflexiones y muchas ganas de seguir leyendo tu obra. Verónica, muchas gracias por tu tiempo, la verdad fue un gusto enorme tenerte aquí con nosotras. Qué lindo poder tener este espacio para conversar y para conocerte un poco más. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues, esperamos seguir leyéndote y también conversando contigo. Muchas gracias por invitarme. Son ustedes muy amables y saludos hasta Colombia. Tomen agua de panela por mí y jugo de lulo. Y creo que hay un licuado que me gusta de una cosa que se llama como borujo. ¿Cómo se llama? ¿Borojo? Borojo. Ay, sí, qué rico. Ay, y mazamorra. Cómanse todo eso por mí. Muchas gracias. Y café, por favor, café colombiano. Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que la hayan disfrutado, que hayan quedado con muchas ideas sobre lo que es escribir fantasía en Latinoamérica, también que hayan conocido un poco más a Verónica y su trabajo. Y gracias por estar con nosotras una vez más en el Refugio de Fantasía. Y antes de irnos, queremos preguntarles si han leído algún escritor latinoamericano de literatura de fantasía. ¡Chao! Noticias del Refugio. Te esperamos en el último episodio de la temporada 1 para una conversación sobre la ilustración y la fantasía. Atrévete a cruzar el umbral.